Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo, más todo lo que siento. Si te veo, amor, del otro lado yo voy a cruzar. Todo lo que tengo es todo lo que intento. Un carnaval, un río bravo, una calle en contramano, un hospital abandonado, la oscuridad. De corazón yo voy andando de tu mano. Si te veo, amor, del otro lado no voy a dudar. Todo lo que veo. Buenas tardes, nuevamente en Consentido Común, y nuevamente vamos a estar con el doctor Abel Albino, presidente de la Fundación CONIN, que el otro día nos dio una conferencia magistral acerca de los aspectos fisiológicos, neurológicos, de la salud, relacionados con el desarrollo de cualquier persona, con el crecimiento en lo físico y en lo espiritual. Eso fue descrito de una manera incontestable, producto de hablar con fundamento de las cosas que se dicen, cosas que en Argentina no está sucediendo, ¿no? Se hablan muchas cosas sin fundamento, se niegan cosas sin fundamento, se afirman cosas sin fundamento, o soslayando u ocultando o manipulando los argumentos que darían sostén a una opinión u otra. Sabemos la diferencia entre opinión y certeza, ¿no? Opinamos todo de cualquier cosa y tiene el mismo valor que eso, nada, o sí, si acertamos o hablamos con fundamento. La certeza es otra cosa. La certeza es hablar con conocimiento de causa, conocimiento de efectos, conocimiento de los hechos, o sea, la descripción de la realidad, que a veces nos gusta y a veces nos disgusta. Todos en nuestra vida tenemos nuestros claros y nuestros oscuros, porque somos seres humanos. El problema es cuando queremos plantear nuestras oscuridades como si fueran luminosas, o cuando no tenemos el valor de actuar luminosamente como debemos actuar, pase lo que pase, haciéndonos cargo de nuestras cosas, de nuestras luces y de nuestras sombras. Pero bueno, el doctor Albino, una eminencia en la teoría y en los hechos, nos explicó claramente todo lo que podemos ver en el programa del jueves pasado. Pero claro, como es un tema que excede un solo programa, porque estamos hablando de seres humanos, de personas únicas e irrepetibles, personas que no eligieron nacer en determinados lugares donde están como casi condenados a la pobreza, a la marginalidad, a que no puedan desarrollar las aptitudes que podrían desarrollar si se les diera el trato igualitario que habla la Constitución Nacional, de que somos todos iguales ante la ley, aunque no lo parezca a veces, pero para ser iguales tenemos que tener oportunidades, y para tener oportunidades tenemos que desarrollar determinadas aptitudes que tenemos. Y bueno, justo se transcurrió el tiempo del programa y el doctor Albino decía, pero me falta hablar de otras cosas que acompañan ese desarrollo, porque así si fuera el caso que uno naciera con todo el desarrollo cerebral, si le faltan determinadas cosas, y va a ser un problema. Cuando venía para acá,
me crucé con gran cantidad de alumnos en el subte, que no sé a dónde iban ni de dónde venían, pero había una gran movilización de gente que iba y que venía, ¿no? Y yo pensaba, Santo Tomás de Aquino vivió 48 o 49 años, no más. Y en los últimos 10 años escribió la Suma Teológica, escribió la Suma contra los Gentiles, desarrolló los estudios relacionados con todos los filósofos de la antigüedad, defendía la fe, debatía contra los herejes, debatía cuestiones filosóficas, daba clases, iba desde Nápoles a París, y yo me lo imagino llevando todos los apuntes, ¿no? No sé dónde los anotaría. Bueno, esa persona tenía muchas dificultades, pero no todos son personas que han sido tocadas por la providencia, como fue el caso del Aquinate, que podía estudiar bajo la luz de una vela, con el frío, con el calor. Era un hombre, bueno, muy gordo y que realmente debía ser complicado el trasladarse kilómetros. No sé ni cómo se trasladaría, si en carro, en caballo, caminando, no tengo la menor idea. Pero bueno, se supone que el desarrollo de determinados adelantos físicos, tecnológicos, tienen que servir para que no tenga que ser necesario uno ser un Santo Tomás de Aquino para poder progresar en la vida intelectualmente. Y bueno, necesariamente era fundamental que tuviéramos la segunda charla la segunda conferencia, porque seguramente vamos a estar escuchando durante todo el tiempo que dure el programa el desarrollo de sus conocimientos y de los condicionantes, ¿no? Y seguramente no alcanzará tampoco. Seguramente. Yo me vengo riendo porque vos decías al principio con qué facilidad la gente habla, da sus opiniones, da sus certezas sobre esas opiniones, sin importar las consecuencias, sin importar el impacto que vaya a tener, y mucho menos sin importar si eso no es verdad. Entonces, claro, digo, cuando uno se gradúa de la profesión que sea, o lo nombran funcionario público, jura, tanto para el cargo como para asumir la profesión, ¿no? Solían jurar por Dios y los santos evangelios, sobre la Constitución, Dios y los santos evangelios, o la Constitución, de acuerdo a las creencias religiosas que tuvieran. Y en los últimos, 10 años, juran por un canario, una gallina. Y digo, ¿no será que Dios, ni los santos evangelios, ni la patria, nunca le demandó a nadie, a ninguna de esas personas que juraron por esos objetivos? Entonces, claro, no hay castigos, hay premios y no hay castigos. Los premios se los autoatribuyen, ¿sí? ¿Cómo se los autoatribuyen? Dibujando una verdad, haciéndole creer a tantos otros las verdades que les convienen. Y la pregunta es, ¿eso tendrá solución? Y rápidamente me contesto, y hasta que no haya una demanda formal, no. Hasta que no haya varias demandas formales, no. Hasta que no sean ejemplificadoras, y le pido permiso para el uso al doctor Arau Castex, ¿no es cierto?, que decía que los fallos no deben ser ejemplificadores, sino deben ser justos. Bueno, además de justo, deben servir, evidentemente, para mostrar que hacer lo que no corresponde no es gratuito. Hay dos cosas, y ya vamos con el doctor Albino, ¿no? Hay dos jueces que son implacables. Uno, la conciencia. Yo te puedo engañar a vos, puedo engañar a todo el mundo. Puedo decir todo lo contrario de lo que pienso. Yo no me puedo engañar. Yo sé la verdad de lo que hice y lo que no hice. Y eso le cabe a todos. Y por supuesto, el justo juez, el que nos va a estar esperando después de nuestro paso por la tierra, y donde tendremos que rendir cuentas de qué hicimos, qué no hicimos, cómo lo hicimos
y cuándo y por qué lo hicimos. Doctor Abel Albino, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, doctor. Muy bien, los estaba escuchando atentamente. Una Es semana así. difícil, pero bueno, lo importante, doctor, es el futuro, el presente y el futuro, ¿no? Y usted Sí, estuvo dando esa magnífica conferencia, porque en realidad fue una conferencia, sobre el desarrollo de las personas desde los primeros 1000 días y todo lo que tiene que ver con eso, más el aspecto que excede lo sí, material y que va a lo espiritual, a lo humano, al amor, al cariño. Pero usted lo sabe mejor que nosotros y nos va a ilustrar ahora de todo lo que quedó que tendría que haber desarrollado, quiso desarrollar y no pudo ser por el famoso tirano del tiempo, como se dice. Lo escuchamos, sí. doctor. Bueno, muy bien. Nos dimos cuenta entonces de muchas cosas en el ejercicio de nuestra profesión. El profesor Monkeberg, por ejemplo, nuestro maestro, amigo y nuestro vicepresidente de CONINA Argentina y nuestro orgullo, él fue presidente, sigue siendo presidente honorario ahora o emérito de CONINA en Chile y es vicepresidente de CONINA en Argentina. Él se da cuenta que el desnutrido es un inmunodeficiente, un inmunodeprimido. ¿Y por qué es un inmunodeprimido? Porque no come proteínas. ¿Y por qué no come proteínas? Porque las proteínas son caras. Es más barato el hidrato de carbono. En Estados Unidos han hecho un estudio que dice que si uno gasta más del 16% de sus ingresos, más del 34% de sus ingresos en alimentos, está en problema. En Estados Unidos se gasta el 16% y en América Latina el 64% en alimentos. Estamos en problemas, de acuerdo a este estudio. Lo caro es la proteína, lo barato es el hidrato de carbono. Uno compra, cuando tiene muy poco dinero, mucha cantidad y poca calidad. La calidad la compra el que tiene dinero. El que no tiene dinero compra cantidad. Entonces compramos mucho arroz, harinas, fideos, hidratos de carbono, farináceas. Y comemos poca proteína. Como comemos poca proteína, pasan varias cosas en el cuerpo. Primero, el organismo le pone el freno de mano al crecimiento, deja de crecer. Y lamentablemente ese freno de mano queda puesto ya de por vida. Primera cosa, pone el freno de mano al crecimiento. Se queda de baja talla. Cuando la desnutrición es aguda, lo que perdemos es peso. Cuando la desnutrición es crónica, lo que perdemos es talla. Y cuando la desnutrición es crónica en el primer año de vida, más de 6 meses es crónico, lo que perdemos es perímetro craneano. Y luego, al año y medio, se sella la fontanela anterior, el escape que todavía tiene el cerebro cuando todavía no se selló, cuando no hemos llegado aún al año y medio, y al año y medio se sella esa salida y el cráneo pasa a ser una unidad sellada. El crecimiento y el desarrollo normal de ese individuo toma vías metabólicas alternativas. Trato de ser lo más elemental en la explicación para que se entienda. Bien. Entonces toma vías alternativas. No podemos seguir por la calle San Martín y bueno, tenemos que ir por calles laterales, aledañas, cercanas, pero
diferentes a esta que teníamos, a este objetivo de seguir por la calle San Martín, porque llevábamos perfectamente a destino a donde íbamos. Entonces tomamos vías alternativas. El organismo toma vías metabólicas alternativas y va a 4 estaciones. Estas estaciones son sobrepeso, obesidad, diabetes tipo 2, cardiopatías, hipertensión. Los latinoamericanos vivimos 10 a 15 años menos que un europeo, justamente por estos problemas, porque no tenemos cloacas, porque no tenemos agua corriente o caliente, porque no tenemos fundamentalmente agua corriente, porque no tenemos la alimentación adecuada, segura. Entonces, esa inseguridad alimenticia nos lleva a desastres. Nosotros nos dimos cuenta que la desnutrición también es el resultado final del subdesarrollo. De nada sirve que yo alimente a un chico si lo devuelvo al ambiente hostil del que proviene. Entonces dijimos, si queremos quebrar la desnutrición, lo que debemos hacer es un abordaje integral de la problemática social que le da origen al subdesarrollo. Educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones, agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas y programa número 20, asistencia alimentaria complementaria. ¿Por qué? Porque no solamente de pan vive el hombre, necesitamos hacer todo lo anterior para que esa asistencia alimentaria complementaria cumpla realmente su objetivo. El niño, dice Monkeberg, es un inmunodeprimido, no come proteínas y entonces no puede fabricar anticuerpos porque los anticuerpos son proteínas, así de simple, de elemental. Entonces esos chicos, yo los incluyo los registro, ¿cómo se llama? Los interno en un hospital general y generalmente, habitualmente, se infecta y se muere. De hecho, internacionalmente hablando, mueren el 28% de los chicos desnutridos graves que se internan en hospitales generales. Entonces él dice, tenemos que hacer hospitales exclusivos para desnutridos porque este chico es un inmunodeprimido, no lo puedo llevar a un hospital general. Entonces hace estos hospitales. Nosotros empezamos a hacer hospitales aquí, como los de Monkeberg en Chile, pero no podíamos terminar la obra, no conseguíamos apoyo, se nos tornó un poco difícil, entonces cerramos finalmente la construcción para esperar mejores tiempos para seguirla, pero no nos olvidamos de la gente, no nos fuimos, nos quedamos dándole respuestas concretas a cada problema concreto y sin querer, sin saberlo, generamos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo aquí en la provincia de Mendoza, lo que nos ha dado tantísimas satisfacciones, ¿sí? Del mundo, digamos. Del mundo. Fuimos con este proyecto, con IN, a Europa, nos presentamos en un concurso, que lo hace la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria junto con la Academia Española de Nutrición, y entre 180 países que compitieron recibimos el premio Mataix al mejor emprendimiento institucional en nutrición comunitaria del mundo. Nos lo dieron en La Madraza, que es la sede central
de la Universidad de Granada y bueno, fue una fiesta, fue una cosa demencial porque no esperábamos esta ¿En qué año fue, doctor? recepción, este premio, ¿eh? ¿En qué año fue? Sí, hace como 10 años ya. Es increíble Sí, que no se le haya dado la difusión que se le debió haber dado. Primero, sí, haber hecho algo que fue lo primero en el mundo y segundo, la obtención de este premio. Más sí, allá de sí, la difusión que le puede haber dado Conin, es sí, absolutamente inadmisible que no se hubiera difundido. sí, 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 la verdad que sí. Sí, sí. Bueno, mire, la cuestión es que luego a este proyecto vino el profesor Monkever a vernos y nos dijo que nosotros lo habíamos superado. Y yo le dije, doctor, no es correcto que diga eso. ¿Cómo lo vamos a superar a usted si es Gardel? ¿Cómo lo vamos a superar a Gardel? Podemos cantar bonito, pero para superar a Gardel, no, para superarlo a él. No, dijo él, ustedes me han superado porque yo hice tratamiento del desnutrido y ustedes han ido con el brazo mucho más largo, mucho más lejos y han hecho prevención de desnutrición. Bueno, después nos encontramos con el doctor Abransonis, yo no sabía quién era, yo estudié de los libros de Sonis, epidemiología, un gigante de la epidemiología mundial, argentino, y se sentó al lado mío en un congreso en Buenos Aires, dijo que estaba orgulloso de estar sentado al lado mío, y yo la verdad que le dije, mire, profesor, yo la verdad, le decía profesor todo el mundo, yo también profesor, le decía, mire, profesor, la verdad es que le agradezco lo que me dice, pero el trabajo mío es el trabajo de Monkever. No, me dijo él, y conozco perfectamente el trabajo de Monkever, centros de tratamiento de desnutridos. Chile se incendiaba, no tenía alternativa Monkever, pero yo le digo, doctor, mire, Chile se incendiaba, hizo centros de tratamiento. El conocimiento científico siempre es una espiral ascendente. La base la tenía que hacer alguien, Monkever en Chile, centros de tratamiento de desnutridos. Pero la voluta de ascenso la han hecho ustedes, centros de prevención. Y como en medicina es mejor prevenir que curar, hay una sola manera de superar el trabajo de ustedes, que es el del político que se dé cuenta y haga de esto una política de Estado. Ese se va a llevar los laureles. Ustedes no. Bueno, nosotros seguimos difundiendo lo que hacemos, la verdad. Y recién entonces le pregunto yo, perdón, ¿con quién tengo el gusto de hablar? A ver, dígame quién es usted, profesor. Me dice, soy Abranson. Y di un salto como un resorte yo. Dije, profesor, yo he estudiado toda mi vida de sus libros. Claro. Y entonces le dije, ¿cuántos años tiene? Discúlpeme, 92 años. Y entonces le digo, doctor, yo estoy orgulloso de estar sentado al lado suyo, yo estoy feliz de estar sentado al lado suyo. Me dijo, no exagero, no exagero. Usted es el Sony que se fue hace 70, 80 años a Londres a estudiar epidemiología. Sí, yo soy. Usted es el Sony que es decano de la Universidad Maimónides, decano de medicina de la Maimónides en Buenos Aires. Sí. Usted es el director del Departamento de Epidemiología de la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Sí, le digo, mire, doctor, la verdad es que estoy más que feliz de estar al lado suyo. Pero yo tengo fotos suyas, pero usted tendría 50, 60 años cuando le han sacado esas fotos que salen en los libros. Pero no, nunca pensé que usted, así que la felicidad que teníamos que nos haya dicho esos Sony era gigantesca. Entonces empezamos a replicar en todo el país estos centros de prevención. Educación nutricional. Bueno, le enseñamos a la madre a cocinar
con 10 pesos, con 20 pesos, porque con $100 todos cocinamos. El asunto es cocinar con muy poquita plata, con muy pocos recursos, enriquecer con un huevo una leche, una sopa, un puré, es extraordinario. Bueno, empezamos a hacer educación nutricional, educación para la salud, que tenemos que lavarnos las manos antes de... A ver, hágame un biberón, señora, le digo en una oportunidad a una mujer, y ella agarra un biberón extremadamente sucio que saca de una bolsa que tenía de arpillera, saca el biberón muy sucio, le echa cualquier agua, le pone 1, 2 medidas de leche, lo agita y se pone blanco el líquido y dice, ya está. No, señora, le digo yo, todo académico, es al 12,5%, es una medida en 40. Entonces ella se había quedado mirándome y le digo, ¿hasta qué grado fue usted en la escuela? Nunca fui a la escuela, doctor. Entonces averiguamos cuántos analfabetos teníamos en el Garrobal de abajo, detrás del aeropuerto viejo de Mendoza, y cuántos analfabetos tenemos. Y el 80% de las personas eran analfabetas. Argentina fue el primer país del mundo que quebró el analfabetismo, cuando se dijo hay que hacer de la patria una gran escuela. Y cuando lo dijo Sarmiento a eso. Sarmiento, la verdad es que cuando uno habla de Sarmiento siempre hay alguien que lo odia y que se enoja y que no quiere que hablemos. Yo soy maestro de escuela antes que médico. Y la verdad es que le tengo mucho respeto a Sarmiento. Me enseñaron en mi casa así, mi padre, mi madre me enseñó a respetar a Sarmiento. Mi abuela era maestra de escuela en Corrientes, en Esquina. Y bueno, y tenían otra percepción de él. Hizo 1.117 escuelas públicas, 400 escuelas privadas, la escuela naval, la escuela militar, la marina mercante, la prefectura, la subsecretaría de agricultura, la subsecretaría de ganadería, el departamento de trabajo, el boletín oficial, la contaduría general de la nación, el Banco de la Nación Argentina, el telégrafo a Estados Unidos, el telégrafo a Chile, el telégrafo a Europa, 1.000 kilómetros de vías férreas, el observatorio astronómico de Córdoba, que fue el primer observatorio astronómico del hemisferio sur del planeta Tierra, la Quinta Agronómica, trajo el Malbec, trajo el Sauvignon Blanc, pero hizo los bosques de Palermo, la Casa Rosada, y se fue. Y cuando se fue a vivir con su hija Faustina porque no tenía casa. El presidente de la República Argentina, en uno de los gobiernos más brillantes de que se tenga memoria, no tenía casa. Y él escribe, próximo a mi partida, debo reconocer que no dejo bienes materiales. Los he considerado siempre una pesada carga para la hermosa tarea que me había impuesto. No puedo decir que no haya cometido errores, he cometido errores, pero los errores que cometí fueron por la premura con que quise poner a mi país, en donde en mi cabeza y en mi corazón ya lo había puesto. Y así como Jesús perdonó a la Magdalena porque había amado mucho, espero que mi patria me perdone porque mis errores fueron fruto del inmenso amor por ella. Yo la verdad que cada vez que repito esto me emociona mucho, porque digo, qué cariño a la patria, qué amor, qué dulzura para expresar ese cariño, qué obra gigantesca que testimonian lo que está diciendo, qué maravilla. Puede haber tenido errores, nadie es perfecto. No somos ángeles, pero
Dios mío, ¿por qué hemos perdido esas guías, esas figuras señeras, esos mojones en el camino que nos indican cómo seguir? Bueno, Si me permite, doctor, sí, yo creo que la gran diferencia está dada por el tener la concepción de que la función pública es un servicio a la comunidad, de que el que ocupa un cargo directivo no es ni más ni menos que un administrador y un gerente del bien común y del patrimonio y la vida de sus ciudadanos. Ya lo decía San Agustín de Hipona, que los reinos sin justicia no son más que una banda de ladrones, entendiendo que él hablaba de reinos en una época en la cual la institución normal era la monarquía, pero lo que estaba hablando era del gobierno, el gobierno en general. Y esa pérdida se ha visto, por lo menos en nuestro caso, fecundada por los consejos del viejo Vizcacha, del tango cambalache, del juego del truco, del que no afanes un gil, del que cumple con las normas es un tonto, que el que estudia es un nerd, y así sucesivamente. Y eso las sí. consecuencias están a la vista. Yo tenía un abuelo carbonero que para mí era un héroe porque había formado una familia con 4 mujeres de hijas, su mujer, mi abuela, y 2 varones, de los cuales uno era paralítico. Y este hombre trabajaba de lunes a domingo, sin ningún tipo de descanso. Y en una época que usted se habrá podido imaginar cuál sería, fue denunciado por una jefa de manzana y estuvo preso en el penal de Devoto. No sé cuánto tiempo, porque fue algo que no se me contó con detalle. Lo que sí sé es que cuando él salió de la cárcel de Devoto, salió con una vergüenza que lo llevó a la muerte, porque era una época en la cual una persona que recibía una condena se avergonzaba, justa o injustamente, de la condena, no importa. Lo que importaba era el hecho de que semejante cosa era un baldón, y se murió al poco tiempo por eso. Lamentablemente, entre los pibes chorros y los chorros que no son pibes, fuimos haciendo esta realidad que realmente es pavorosa. Sí, Cuando uno ve, y usted describió al detalle, la obra de Sarmiento, del cual uno puede tener la opinión política que le parezca, porque puede también no estar de acuerdo con su ideología, sí. pero los hechos, los logros, las concreciones van mucho más allá de lo que es una ideología. Y quisiera saber quién puede invocar la 10ª parte de eso, ni que hablar de que al morir o al dejar la función pública haya tenido que ir a vivir con su hija, ¿no? Sí, Perdón por sí. la interrupción. No, por favor, está muy bien. Bueno, así la cosa, ¿no? Es sorprendente cuando Argentina se llamaba, o le decían, nos decían, el asombro del mundo. Félix Luna dice que si una persona de 20 años conocía a Argentina en 1880, cuando asume Roca, y volvía en 1910, que ya habían pasado 30 años, y ese hombre tenía 50 años.
un hombre de 20 que conocía Argentina y volvía a los 50 a la Argentina, lo más probable es que el tipo dijese, no, este no es el país al cual he pedido, Argentina, quiero que me lleven a Argentina, porque él había dejado un país sin moneda, sin capital, sin agricultura separada de la ganadería, era un caos, y resulta que encontraba un país maravillosamente ordenado, cuando la crónica de Clemenceau, que viene como embajador extraordinario y plenipotenciario para los 100 años de la República Argentina, ¿qué dice él? Dice, mire, qué parques, qué bosques, qué cúpulas, qué avenidas, qué gente culta y bien vestida. Todo está para hacerse, pero se hace a velocidad. El jardín botánico, no he visto en mi vida nada que lo supere, todas las especies botánicas del mundo. El jardín zoológico, ni el zoológico alemán supera al zoológico de Buenos Aires. Pero lo que más me enloqueció, dice, es que la policía de la provincia de Buenos Aires, todavía no existía la Policía Federal, toma las impresiones digitales de la gente antes de viajar y fue la única policía del mundo que reconoció sus cadáveres en un accidente naviero en Málaga. Esto lo tenemos que copiar urgente en París, decía. Y Borges, en las crónicas a principios del siglo pasado, dice, nos dábamos cuenta que vivíamos en un libro que creo que se llama El Tango, sí, dice, vivíamos en una provincia creciente de un país creciente. Todo era alegría en 1910. Venían a vernos de todo el mundo, a conocernos. Y él decía que, recordando un escritor inglés, decía, sí, la verdad es que ser es percibir, pero también es ser percibido. Nosotros habíamos percibido al mundo, pero no habíamos sido percibidos aún por el mundo. Y ahí llegó una delegación, y a la cabeza de esta delegación gigantesca que vino de Europa para los 100 años de Argentina, venía la hermana del rey de España, a ver esta maravilla, el asombro del mundo. Y dice, una alegría teníamos tan grande, una satisfacción tan grande. Para colmo, pasó hasta el cometa Halley ese año, y eso fue un regalo. Y luego, lo máximo, el tango triunfó en París en el mismo año. Entonces ya era una locura colectiva. Había un beneplácito celeste, dice, que también se sumaba a los festejos cuando pasó este cometa con su cola dorada, embelleciendo el cielo. Todo nos venía de 10. Habíamos quebrado el analfabetismo antes que Francia, que Gran Bretaña, que Alemania, que Estados Unidos, que Canadá, que Japón, que Rusia. Cuando un sanjuanino autodidacta, allá abajo, dijo, hay que hacer de la patria una gran escuela. Educar, 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 escuelas, escuelas, escuelas. Hay que hacer de la patria una gran escuela. Esta es la política de Estado que vamos a trazar para los próximos 100 años en la República Argentina. Bueno, ahora yo me encontraba trabajando en el Algarrobal de abajo con una población donde el 80% eran analfabetos. O sea que hemos retrocedido. Claro. Vamos para atrás. A ver, doctor, Bueno. Hay un aspecto que se menciona siempre. Por ejemplo, en los países comunistas, la población le vota con los pies. Esto es, apenas pueden, se van en cualquier dirección y siempre el comunismo queda a sus espaldas. Argentina en esa época le votaban con los pies las personas del mundo, de tantos inmigrantes que vinieron a una tierra de promisión y a encontrar el destino y el futuro que no tenían en su patria, a pesar de no tener ni el idioma, ni las costumbres y la lejanía, porque uno tiene que ubicarse en esa época.
lo que sería venir de cualquier parte del mundo al extremo austral de América. O sea, no debe Sí, ser muy distinto de hacer una excursión a la Luna en este momento, sí, porque sí, además era un territorio extensísimo, como lo es ahora, con una población mucho menor y donde todo se estaba haciendo, siendo que 50 años antes era un atraso absoluto. sí, Eh, sí, sí. los hechos son los hechos. Ahora, ¿cómo es que hemos convertido esa máquina de progresar en esta máquina de regresar o de decaer? Sí, 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 Y parece mentira, es como si en matemáticas tuviéramos que estar repasando la tabla del uno o directamente la tabla del cero. sí. Pero bueno, es nuestra realidad y lo que nos quede de vida, a los que ya somos bastante grandes, tenemos que hacer lo posible por torcer esa inercia, primero detenerla y segundo que la inercia sea inversa. Sí. Bueno, mire, yo en mi experiencia, ¿no? de vida en mi casa, mi papá me decía, llévame a la laguna de Guanacache. Nosotros, los albinos, somos prisioneros de guerra portugueses. Vivimos a la República Argentina en 1680. Estuvimos en Colonia del Sacramento, frente a las costas del Uruguay, ahí luchamos y nos trajeron prisioneros de guerra, y este país nos dio todo. Así me educó mi papá diciéndome eso. Tenés que querer, me decía, llévame a la laguna de Guanacache, hijo. Queda lejísimo y no tiene nada para ver. Son médanos y ya las lagunas no están. Yo no las conocí ya, y yo tengo 79 años, voy a cumplir. Y me decía, llévame a las lagunas. Y lo llevaba, se bajaba, el viejo era un viejo elegante, y decía, tenés que querer estas piedras, esta arena y estos sauces, porque nos dieron todo. Nosotros no éramos nada. Nosotros somos prisioneros de guerra portugueses y este país nos dio casa, comida, trabajo, educación. Donde entramos la gente nos quiere y nos respeta. Aquí está enterrado tu abuelo, tu bisabuelo, tu tatarabuelo y tu chosno. Y el chosno de tu chosno. Esta es tu patria. Hoy está enterrado mi padre, mi madre, mi esposa, la madre de mis 5 hijas. Esta es mi patria, yo tengo que luchar y sacrificarme por ella. Quiero verla grande, rica, poderosa. Quiero ver que todos los chicos puedan desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Los ingleses son sutiles, tienen a Shakespeare. Los españoles son soñadores, tienen a Cervantes. Los franceses son románticos, tienen a Víctor Hugo, o los italianos, al Dante, son románticos. Nosotros tenemos el Martín Fierro, pero no el gaucho perseguido magistralmente descrito por Hernández, sino el personaje que nos gusta es el viejo Vizcacha. Era un viejo ladino, un delincuente, un atorrante. Me llevó consigo un viejo que pronto mostró la hilacha. Dejaba ver por la facha que era medio cimarrón, muy renegado, muy ladrón, y se llamaba Vizcacha. Me parece que lo veo con su poncho calamaco. Después de echar un buen taco, era borracho encima, ansí principiaba a hablar. Jamás llegué a parar ande veas perro flaco. Yo cuando veo un perro flaco en el campo, me meto. Y siempre he encontrado chicos sufriendo. Claro. Siempre. Te sabe, doctor, que Entonces, cuando a usted estaba contando sí, lo que se gasta en porcentaje de ingresos para sí, alimentos, y yo pensaba algo que viene a cuento de lo que usted dice, ¿no?
de los perros flacos y los chicos en esa situación de desnutrición. Sí. Y pensaba, ¿cómo es posible que haya gente que le preocupe tener bien nutrido a su perro y no sea capaz de preocuparse por nutrir a sus hijos o a sus semejantes? Sí. Y que se sienta que cumple con su función en la vida, por ejemplo, pagando un sueldo que sirva para que la persona pueda comer, pero no para que pueda estudiar, no para que pueda progresar, no para que pueda elevar su mirada, sino como si fuera una mascota. Perdón por la interrupción. No, no, no. Dice también el Martín Fierro que hay que ir analizando estas cosas sobre el viejo Vizcacha. Dice, andaba rodeado de perros que eran todo su placer. Jamás dejó de tener menos de media docena. Mataba vacas ajenas para darles de comer. ¿Se da cuenta? Entonces ahí está el perro. Lo necesita porque se tapan con perros de noche cuando hace mucho frío. O sea, utilitarista, ventajita, de todos sacan ventaja. Yo voy donde me conviene y jamás me descarrío, decía el viejo. Llevate el ejemplo mío y llenarás la barriga. Aprendé de las hormigas, no van al noque vacío. Un día me dio una tunda, que recordarlo no quiero porque atropellé un ternero en la casa de unas vascas. Y en el medio del alboroto, al irse, se alzó una huasca. O sea, el tipo donde podía afanar algo, afanaba. Claro. La iba de comedido en las esquilas, lo viera. Se ponía como fiera si cortaban una oveja. Pero de alzarse no deja un vellón o una tijera. Eso era su principio activo. Afanar, robar en donde estuviese, sacar ventaja. En mi casa mi papá me hacía, para mañana aprenderme este verso, me decía, y me daba un verso largo. Y yo a lo mejor no lo hacía para mañana, decía, no, papá, dame un tiempito más, pasado, bueno, pasado, pero no quiero, bueno. Entonces decía yo, el sol se oculta inflamado, el horizonte fulgura y se extiende. No, 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 decía el viejo. No, no, no. Vivilo, por favor, viví el verso que estás diciendo. Dramatizá lo que decís. Sentilo a esto. Entonces, bueno, me daba un día más para que yo lo sintiera. Entonces, el día más le decía, el sol se oculta inflamado, el horizonte fulgura, y se extiende en la llanura ligero estambre dorado. Sopla el viento sosegado y del inmenso circuito no llega al alma otro grito ni al corazón otro arrullo que el monótono murmullo que es la voz de lo infinito. Santos Vega cruza el llano, alta el ala del sombrero, levantada del pampero al impulso soberano. Viste poncho americano suelto en ondas de su cuello y flameando en sus cabellos y en el bronce de su frente lo cincela el sol ardiente con el último destello. ¿Dónde va? Vese distante de una ombula copa erguida como espiando la partida de la luz agonizante. Bajo la sombra gigante de aquel árbol bienhechor, su techo, que es un primor de reluciente totora, alza el rancho donde mora la prienda del payador. Ella en un tronco sentada, meditabunda, lo espera, y en su negra cabellera hunde su mano rosada. No bien lo ve su mirada como la tarde serena, se entorna entonces sin pena, porque todo su embeleso él la despierte de un beso dado en su frente morena. No bien llega el labio amado, toca la frente querida y corre un soplo de vida por el ramaje callado. Un aire apenas lanzado como susurro de palma flota en la atmósfera en calma y ella, fingiéndole enojos, alza a su dueño unos ojos que son dos besos del alma. Sigue el verso y termina. Yo, que en esta tierra he nacido,
en que ese genio ha cantado, que el pampero he respirado, que al payador ha nutrido, beso este suelo querido, que a mis caricias se entrega, mientras de gozo me anega la convicción de que es mía la patria de Echeverría, la tierra de Santo Vega. Maravilloso. Eso me hizo hacer mi papá siempre un curso permanente de argentinidad. Es que una nación es una comunidad de destino en lo universal, que se nutre de las tradiciones, se nutre de las creencias, de las costumbres. El amor a la patria, que es la consecuencia del amor a los padres. La noción del sentido trascendente de la vida, de que no estamos porque sí, ni en este lugar, ni en este momento, sino porque quien nos creó, que lo hizo a través de nuestros padres, nos impuso algo, nos creó de la nada, y necesariamente tenemos que honrar, primero tomar conciencia de eso, y después honrar ese deber. Ciertamente, cuando uno pierde noción y no se hace esas preguntas fundamentales que se hace cualquier persona de bien, ¿de dónde vengo? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? ¿Para qué estoy? Es que se empieza a perder noción, el rumbo, y cuando lo que prima es solamente el interés mezquino, inmediato, de mi situación concreta, con independencia de los medios que utilice para lograrlo, generamos esta ley de la selva en la cual cobran sentido todas las cosas que nos pasan. No sé cómo lo ves vos, Adrián. Sí. Sin duda se ha cambiado el eje, ¿no? Nada de lo que dijiste al principio está vigente hoy, sino que las nuevas generaciones han crecido, se han desarrollado en el objetivo de lo material y en el objetivo del poder. No se ha escatimado recursos para llegar a ambos, ¿sí? Es decir, primero a lo material y después al poder. Es decir, cuando uno, lo que son las leyes de los rendimientos marginales, ¿no es cierto? Uno cuando tiene hambre come un bife, cuando tiene mucho hambre come dos. El tercer bife ya no da la misma satisfacción. Pero sí a lo mejor me sirve para poder comprar tu voluntad. Y lamentablemente creo que nos venimos desarrollando y venimos creciendo bajo esos preceptos, bajo esos conceptos, donde no se tiene en cuenta la solidaridad, donde no se tiene en cuenta el crecimiento, donde no se tiene en cuenta que somos una patria, es una gran familia, ¿sí? Y que podemos tener diferencia de opiniones, podemos tener diferencias de conceptos, pero no podemos tener diferencia de objetivos. Además, tomar noción de nuestra situación concreta. Porque si nosotros, por ejemplo, estamos acá, no fue por nuestra voluntad. Hubo una serie de circunstancias que nos pusieron en esta situación. Y es ahí donde uno tiene que demostrar que entiende el porqué de la existencia. Uno podría utilizar esto para lucro, para figuración, para parecer, para aparentar. El genio del doctor Monkeberg, del doctor Albino, es un genio que Dios les dio junto con la voluntad de ponerlo al servicio de los demás. Y ellos muy bien podrían haber tomado otra actitud y haberse enriquecido o ser personas consideradas con independencia de su arsenal de elementos que Dios le dio. Pero fíjate
que ellos han sabido capitalizar en pos del bien, en pos de mejorar el estado de la sociedad. Y vos marcaste algo hace un rato, que hace 10 años han sido premiados internacionalmente. Increíble. Y que en Nos nuestro enteramos país no tuvo ninguna trascendencia. Por lo menos nosotros nos enteramos ahora. Sí, claramente. Lo cual muestra que a veces es remar en el dulce de leche, ¿no? Perdón, doctor, por la interrupción, ¿eh? No, está muy bien. Recuerdo también que Rotary Internacional me dio el premio Dar de sí antes de pensar en sí. Ese premio se lo otorgan a muy poca gente y vino, creo que era D.K. Lee, el presidente de Rotary Internacional de Oceanía, vino a darme el premio personalmente a la provincia de Mendoza, a conocer la obra y darme este premio. Luego el presidente Piñera me dio el premio Magallanes, que se lo otorga solamente el presidente de la República a quien descubre pasos que unan a hombres, como el Estrecho de Magallanes, que descubran y unan pueblos, ciudades, individuos, naciones. Y después Rotario Trasandino. Después nos dieron un premio internacional también en Ohio, en los Estados Unidos, muy grande, y unos chicos me entrevistaron en un colegio estatal que se llama Quinta Avenida en Ohio, y me dijeron, ¿le podemos hacer algunas preguntas? Doctor, hemos estudiado castellano durante 5 meses para poder hablar en el idioma suyo y entendernos en esa, que usted salga homenajeado porque sabemos hablar castellano. Bueno, sí, pregúntenme lo que quieran. Ustedes tienen oro, plata, uranio, petróleo, vacas, trigo. Tienen nada de la superficie del país está bajo el hielo ni bajo el agua. No, la verdad que no. ¿Y por qué son pobres, doctor? Y dije, no, Argentina no es pobre, es un país empobrecido, pero no es pobre. No somos pobres. Bueno, más o menos. ¿Por qué tienen doble escolaridad los chicos? Bueno, le dije, la verdad que a la tarde hay inglés habitualmente. La verdad que no sabía qué decir. Claro. Sí, a la tarde tenemos inglés, ustedes no necesitan eso. Y después me dice, doctor, ¿por qué tienen 2 fechas patrias? ¿Cuál es al final la fecha patria definitiva? Bueno, lo que pasa es que en 1810, el primer grito de libertad, el pueblo quiere saber de qué se trata, todo eso, el cabildo abierto, bla, bla, bla. Y en 1916, ya cuando se... bueno, sí, más o menos... Pero seguimos siendo una curiosidad para muchísima gente. Doctor, no se sabe qué queremos, dónde vamos, dónde estamos, no, parece que todo es improvisación, ¿no? Se nos fue la hora nuevamente. Bueno. Y si me permite, vamos a cerrar para estar a la altura suyo en lo posible desde el punto de vista poético, ¿no? Muchas cosas pierde el hombre que a veces las vuelve a hallar, pero les debo enseñar y es bueno que lo recuerde. Si la vergüenza se pierde, jamás se vuelve a encontrar. Y en esta semana viene muy bien, ave de pico encorvado le tiene al robo afición. Pero el hombre de valor no roba jamás un cobre, que no es vergüenza ser pobre y es vergüenza ser ladrón. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos mantenemos en contacto como siempre. Le pido que hablemos luego.
Sí, querido. Bueno, Gran abrazo, un doctor. abrazo. Abrazo grande. Chao, chao. A los dos.